Hoy vamos a hablar de la metodología y didáctica en el baloncesto o en la enseñanza del baloncesto. En esto, pues realmente hay mucha tela que cortar porque existen diferentes tipos de metodología. Hay algunas cosas pues que no varían, por ejemplo, en cuanto a la simbología y la enseñanza de algunas habilidades, pero el qué enseño y cómo lo enseño, obviamente, pues eso puede variar dependiendo de pues en qué país se haga, cuál es la filosofía de juego, cuál es el biotipo de los jugadores, etcétera. Ahora, es fundamental, y por eso esta es la primera parte que vamos a ver, la progresión de la enseñanza. Cuando nosotros estamos trabajando, yo sé que para los educadores físicos esto es muy familiar, la progresión de la enseñanza, tal vez para los que no son educadores, pues sí, es algo nuevo, pero esto es fundamental. Esto me gustaría que incluso busquen bibliografía y ahonden un poquito en el tema, porque si usted tiene una buena progresión de enseñanza, no solamente de la habilidad individual, por ejemplo, aquí estamos viendo en las imágenes unas progresiones para la enseñanza del tiro. Ahora, en términos generales, ¿qué es una progresión de enseñanza? Pues la progresión de enseñanza es tomar una habilidad como el tiro, por ejemplo, y separarla por partes, enseñando las partes por separado y uniéndolas al final como un producto final. Obviamente vamos a empezar de lo simple a lo complejo. Podemos comenzar con el jugador acostado. A alguna gente no le gusta porque dice que no es una posición normal para el tiro, pero si nosotros lo que queremos es darle énfasis al jugador y decirle, mire, tiene que extender el brazo, tiene que muñequear, darle spin a la bola. Después lo hacemos con el jugador sentado y le enseñamos que hay que tener pues, su ángulo de 90, que hay que meter el codo, que hay que poner una mano al lado de la bola y la otra bajo el balón, ¿verdad? Y no encima del balón o agarrar la bola con las dos manos, una mano a cada lado. Pues simplemente es tomar esa progresión o esa habilidad y desgranarla y enseñar cada parte por separado. ¿Qué es lo usual que hace la gente o los entrenadores? Lo que hacen es una copia por repetición. Entonces se le dice al jugador, mire, usted va a copiar esto, véalo como yo lo hago, o vea como el muchacho o el compañero suyo lo hace. Ese compañero suyo tira muy bien, entonces vea usted cómo lo hace. Y usted va a copiar lo que el compañero hizo, o tiene que hacerlo igual que como yo lo hizo. Pero recordemos que existen muchas formas de aprender y todas las personas aprendemos de formas diferentes, ¿verdad? Hay personas que son sumamente visuales, ¿verdad? Necesitan ver la habilidad y repetirla. Hay personas que les cuesta un poquito más, ¿verdad? Son más auditivos. Entonces, hay que tratar de tomar esa habilidad completa y desgranarla y enseñarle al jugador cada pedazo, o sea, para que el jugador asimile cada parte específica del tiro, en este caso. Por ejemplo, ¿qué debe hacer con el brazo? ¿Cómo se colocan los pies? ¿Cómo se colocan las piernas? ¿Cómo se coloca el codo? ¿Cuál es la posición correcta del agarre del balón? Y empezar a practicar, incluso por medio de juegos y actividades, pero centrándose solamente en una parte de la habilidad. Ya cuando el jugador obviamente sabe la habilidad, pues entonces empezamos a meter ejercicios ya un poquito más complejos, en donde lo ponemos a tirar o a lanzar y posteriormente pues ya empezamos a hacer ejercicios en donde el jugador interactúa con los compañeros para poder tomar tiro. Entonces, en términos generales, por eso la progresión de la enseñanza es tan importante. Ahora, perdón, porque aquí creo que se me fue. Ok. Ok, aquí vamos a ver una progresión, por ejemplo, en un ejercicio individual. Los ejercicios que hago igual, no estoy diciendo que ustedes lo hagan igual, pues obviamente cada quien tiene su filosofía y tiene que encontrar cuál es la mejor forma de hacerlo, pero a mí me gusta trabajar mucho los ejercicios compuestos. ¿Qué son ejercicios compuestos? Bueno, que en un solo ejercicio estoy trabajando varias cosas a la vez. Al principio, cuando estoy enseñando la habilidad, por ejemplo, el dribbling, pues me centro en esa habilidad, pero posteriormente ya en los ejercicios, cuando los muchachos más o menos empiezan a dominar la habilidad, entonces busco trabajar otras cosas, por ejemplo, la coordinación oculomanual, los desplazamientos,
la coordinación, digamos, con escalera, etcétera. ¿Por qué? Porque en Costa Rica entrenamos muy poco. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad de poder hacer ejercicios donde trabajemos dos y tres cosas. Ya una vez que la habilidad está más o menos desarrollada en los jugadores. Obviamente cuando estoy enseñando la habilidad, pues tengo que centrar todo el ejercicio y toda mi energía en esa enseñanza. Pero cuando ya comenzamos a hacerlo, entonces podemos empezar. Por ejemplo, este es un ejercicio para trabajar el dribbling, pero también están trabajando desplazamiento hacia el frente, desplazamiento hacia el lado, trabajo con aros de coordinación, el trabajo con escalera y pues estamos centrando en el dribbling en general. Trabajo de dribbling con velocidad y doy la bola, ¿verdad? Entonces, esto es un relevo, es un juego, ¿verdad? Hay que tratar de que los juegos pues siempre estén presentes en el entrenamiento y que pueda haber de alguna forma una competencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, incluso hubiéramos podido meter tres grupos, pero ahí nos faltaba una escalera, entonces decidimos hacer dos grupos. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho tres grupos? Bueno, que hay mayor repetición, ¿verdad? Porque en ese momento vemos que hay dos jugadores ejecutando la habilidad y los demás están ahí esperando. Entonces, obviamente, podemos hacer ejercicios en donde, pues obviamente, si pudiéramos hacer cuatro filas, sería mucho mejor porque hay cuatro jugadores trabajando y los demás esperando. Ahora, vean que esta progresión primero es con un balón y el siguiente ejercicio ya es utilizando dos balones. Aquí estamos utilizando ya dos balones. Es exactamente el mismo ejercicio, desplazamiento hacia adelante, desplazamiento hacia atrás. Después pasamos a los hula hulas, después nos vamos a la escalera y posteriormente pues hacemos trabajo de velocidad con los balones. Ahora, es importante destacar que cuando nosotros metemos competencia en una habilidad técnica, la habilidad técnica se degenera en algún momento, ¿verdad? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les digo que este tipo de ejercicios deberíamos hacerlos ya cuando los jugadores, pues más o menos dominan la habilidad. Por ejemplo, este jugador, el que está con el chaleco rojo en la parte inferior de la pantalla, tiene muy buen dominio del balón, pero el que lo hizo primero hizo trampa, ¿verdad? Hizo doble. ¿Por qué? Porque cuando necesitaba moverse más rápido con los balones, agarró uno de los balones y no hizo dribbling, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Ok, ahora, dentro de la progresión de enseñanza también es útil trabajarla para explicar conceptos ya del trabajo en equipo. Por ejemplo, explicar un sistema ofensivo. Por ejemplo, si dentro de un sistema ofensivo yo trabajo el pick and roll y obviamente el tiro, es importante desgranar ese sistema y trabajarlo. Por ejemplo, en la edad de colegial, a mí me gusta trabajar que todos trabajen todas las posiciones. Desde mini hasta colegial, los jugadores deberían trabajar todas las posiciones. El baloncesto moderno, los jugadores, existe muy poco jugador puro ahora. Antes, hace 20 años, 25 años, el baloncesto era muy purista, ¿verdad? Digamos, en la posición de uno era un jugador pasador, era un uno muy puro. Y el 5 pues era un centro, un jugador, digamos, muy fuerte, de tipo Shaquille, ¿verdad? Que era el poste, que era el que agarraba rebotes y tiraba ahí adentro. Pero el baloncesto moderno, ustedes ven que todo es muy perimetral. Entonces todo el mundo tiene que tirar, todo el mundo tiene que driblar, ¿verdad? Todo el mundo tiene que hacer pantalla, todo el mundo tiene que hacer pick and roll. Entonces, este ejercicio es un ejercicio progresivo para la enseñanza de un sistema que se llama cuernos o horns, en donde tenemos dos jugadores que están en las esquinas. Eh, entonces, el poste, cuando la bola la recibe el alero en la esquina, viene a hacer pantalla y después pick and roll. Y posteriormente, el otro jugador toma, después de hacer el pase, ataca hacia uno de la parte exterior a buscar un tiro de perímetro. Entonces, ahí un jugador va, hace la pantalla, por ejemplo, el jugador grande está haciendo la pantalla, gira en el pick and roll, el jugador le pasa el balón y después se desplaza a pedir el balón para lanzar. Entonces, no es el sistema, es
una parte, un pedacito del sistema, pero los jugadores se habitúan y es importante para que ellos aprendan el sistema de repetición. Ellos tienen que repetir mucho las cosas para poder empezar a interiorizar. Entonces, por ejemplo, si un jugador simplemente lo paramos y le decimos, mire, usted tiene que pasar la bola para allá, después tiene que ir allá a hacer pantalla, después hacerse un pick and roll, es mucha información. En cambio, si yo le desgrano ese sistema en varias partes y se lo explico, pues obviamente para él va a ser más sencillo poder asimilar eso. Ok, bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, pero sí me escuchan, ¿verdad? ¿O es que me quedé hablando solo? Sí, se escucha, se Sí, escucha. ok, perfecto. No, Ok, está todo bien. bien. Bien, Yo, entonces, yo tenía perdón, una pregunta. ¿sí? Eh, obviamente estos muchachos de la explicación son colegiales, ¿cierto? ¿Sí? Ya debería ser una categoría mayor de 15, supondría yo. Bueno, ahí en esos videos hay chicos desde 13 años hasta 18 años. Okay, Por perfecto. eso, digamos, generalmente, bueno, y eso no es nada raro en Costa Rica, que tenemos equipos muy heterogéneos, ¿verdad? Sí, Entonces porque tenemos, igual los ejercicios son muy desarrollados como para hacerlos con niños de menos de 10 años o una cosa así, ¿sí? no, bueno, ese tipo de ejercicios Ya, los eso es vimos en otro. el, sí, esos Ajá. los vimos en el curso de Mini, porque ya, digamos, cuando trabajamos en Mini, se empiezan a desarrollar las habilidades individuales, de una forma muy lúdica, pero las habilidades individuales. Dribbling, pase, tiro, ¿verdad? Pero muy, digamos, enfocado en la parte de la enseñanza, no del logro, ¿verdad? En el mini, digamos, el tipo de objetivos que se trabajan son, en el 90% son objetivos de enseñanza, de aprendizaje, de que ellos aprendan a hacer. Y a medida que ellos van avanzando en edad, entonces vamos cambiando y vamos metiendo más objetivos de logro, no de enseñanza, sino de logro, o sea, que puedan ejecutar ciertas cosas y lograrlas con éxito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a un niño en mini no le vamos a pedir que meta tanto porcentaje en canastas o que haga, qué sé yo, cuestiones que tengan que ver con el ganar o con el logro, sino con la diversión y con el aprendizaje. Pero sí, usted tiene razón, ¿verdad? Ya en esta edad, ya ellos deberían cumplir con una serie de requerimientos. Por eso es que es tan delicado el proceso de enseñanza de un niño, ¿verdad? Porque se supone que los niños en mini baloncesto deberían aprender ciertas habilidades. Y existen lo que llamamos en mini básquet, que eso está en el curso de mini, pero no está de más repasarlo, existen zonas que llamamos periodos sensibles. ¿Qué es un periodo sensible? Es un periodo en el que el ser humano en su desarrollo está preparado para aprender ciertas cosas. Entonces, obviamente, si un niño de 9 años, 8 años, 10 años, le empezamos a enseñar esas cosas, obviamente va a estar muchísimo más desarrollado que si se las empezamos a enseñar con 14 o 15 años. Ahora, ¿qué hay que enseñar? Bueno, de ahí precisamente por eso es que hay que llevar el curso de minibásquet, ¿verdad? Porque ahí se da toda una enseñanza del desarrollo, de las etapas del desarrollo y qué debería aprender los niños en diferentes edades. Entonces, pues usted tiene toda la razón, ¿verdad? Ya estos chicos que están en colegio ya deberían estar, digamos, con un conocimiento de base más profundo, pero aún si usted ve los ejercicios, hay chicos ahí a los que les cuesta hacer ciertas habilidades. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, todo es una combinación, ¿verdad? De enseñanza un poquito y de logro por otro lado, ¿verdad? Normal, No sé muchas si, gracias. no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien, bueno, entonces vamos a hablar ahorita del proceso metodológico para la enseñanza, digamos, de un ejercicio simple, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo por tipo de organización. Tenemos que tener muy claro que podemos ordenarlos o por fila, ¿verdad? Que es uno al lado del otro, o por columna, que es uno detrás de otro, que ese concepto
la gente lo tiene muy enredado, ¿verdad? Le confunde la fila con la columna. La fila, generalmente se hagan una fila y uno se pone detrás de otro, pero en realidad la fila es uno al lado del otro y la columna es uno detrás del otro. Puede hacer filas enfrentadas, que es uno frente a otro, puede hacer columnas enfrentadas, posición de ajedrez, que es el intercalado, el semicírculo, el triángulo y los cuadrados. Aquí este tipo de formaciones son muy útiles para que ustedes puedan trabajar, especialmente si tienen muchos chicos y tienen que trabajar el sistema de circuito en la enseñanza. Cuando uno tiene muchos niños o muchos jóvenes en una práctica, pues es muy difícil que ellos puedan, por ejemplo, se hace un ejercicio o dos ejercicios donde participan, por ejemplo, 10 en cada ejercicio, pues uno toca la bola y hasta como dentro de 45 segundos o un minuto vuelve a tocar la bola. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Poder hacer estaciones. Usted puede hacer 6 estaciones en la cancha de baloncesto y entonces así hace una división y pone a trabajar, qué sé yo, en cada estación pone 3 chicos o 2 o 4, digamos, máximo. Y entonces, obviamente hay mayor periodo de repetición. Ahora, la organización también puede ser según la cantidad de los jugadores, ¿verdad? Puede ser individual, puede ser en parejas, en tríos, en cuartetos, en quintetos o más. Y también va a depender de la cantidad de material y el espacio disponible. Esto tal vez nosotros lo podemos ver de una forma muy light, pero hay que tenerlo muy presente cuando vamos a organizar la práctica o cuando vamos a organizar qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Porque puede dar al traste con el éxito o el fracaso en la enseñanza de algún fundamento o de algún ejercicio. Ahora, ¿cuáles deberían ser las características de un ejercicio? Aquí, bueno, lo primero es tratar ya en edad colegial, tratar de ser competitivo. El chico le gusta competir, entonces hay que tratar de que ellos compitan, siempre y cuando el ejercicio que estemos trabajando ya manejen la habilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si no manejan la habilidad, pues vamos a tener un problema en el sentido de que cuando se compite se deforma la habilidad. Por eso usted ve que un chico, tal vez haciendo ejercicios de tiro estático, pues es muy bueno y tira mucho, pero en el partido no mete nada, ¿verdad? Porque obviamente en la competencia pues tiene que moverse más rápido, va a tener un rival encima, el público, hay muchas cosas que entran en juego y entonces obviamente la técnica siempre va a tender a generarse, pero en términos generales a los chicos los que les gusta es competir. Pues la idea es que los ejercicios que hagamos nos ayuden también a desarrollar la parte de la condición física. Hay que tratar de simular condiciones de juego. Eso es muy útil para los chicos porque ellos obviamente van a ir aprendiendo y la mejor forma de aprender es jugar en situaciones de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, ¿verdad? Forzar a los jugadores a que tienen que tomar decisiones, esto es sumamente importante. De hecho, vamos a ver solo una clase de toma de decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros hacemos muy pocos ejercicios en donde los chicos tienen que tomar decisiones. Y esto hay que trabajarlo muchísimo. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que los chicos en Costa Rica toman muy malas decisiones a la hora de jugar baloncesto. Y eso es porque nosotros los entrenadores no hacemos ejercicios en donde les desarrollemos esa toma de decisiones. Lo otro es la progresividad de los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio que vimos, primero lo hacemos con un balón, después lo hacemos con 2 balones. Igual, por ejemplo, una progresión de un ejercicio, podemos enseñarlo primero 1 contra 1, después 2 contra 2, después 3 contra 3, 4 contra 4, etcétera, ¿verdad? Hay que tratar de que la duración de un ejercicio sea corta, por ejemplo, cuando son ejercicios individuales, no más de 5 minutos, 4, 3 minutos, ¿verdad? La duración corta es importante porque el jugador se aburre, ¿verdad? Si usted lo pone a hacer un ejercicio. A mí me tocó hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando estaba estudiando educación física, ir a ver un entrenamiento de baloncesto, ¿verdad? Y entonces yo me voy a ver un entrenamiento de un equipo de primera división, de ahí entro, pero ahí no ha llegado el entrenador. Y entonces uno de los jugadores se me acerca y me dice, ay, ¿sé qué, compañero? Y le digo, no, es que yo estoy estudiando educación física y tengo como tarea venir de apuntar lo que ustedes hacen en el entrenamiento y todo, ¿verdad? Entonces, voy a esperar a ver si el entrenador viene. Y me dice, no, hombre, el entrenador viene tarde hoy, pero
apunte, apunte, yo le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Y yo le dije, ¿y usted cómo sabe? El entrenador le pasó el entrenamiento. Y dice, no, no, es que siempre hacemos lo mismo. Vea, hacemos 20 minutos de tirar tal ejercicio. Después hacemos 25 minutos de fast break continuo. Y después hacemos un sistema, tiros libres y ya terminó el entrenamiento. Entonces, obviamente ese tipo de entrenamiento, pues no es muy divertido para los que están participando en él, eh, porque primero es repetitivo, siempre se hace lo mismo, ¿verdad? Hay que tratar, aunque usted haga el fundamento del ejercicio sea el mismo, porque usted puede enseñar un ejercicio, pero puede cambiarle o hacerle variantes, ¿verdad? Por ejemplo, un ejercicio de rompimiento puede hacerlo 2 contra 2, o puede hacerlo 2 contra 1, pero después puede meterlo 3 contra 3 o 4 contra 4, ¿verdad? O sea, siempre hacer variantes que los jugadores tengan primero que estar pensando y después que sean ejercicios retadores. Van a haber ejercicios que van a requerir una duración corta, que son los individuales, y va a haber ejercicios que van a requerir una duración larga, por ejemplo, como los ejercicios colectivos. Y obviamente hay que tomar pues el número de jugadores involucrados, hay que considerar el número de repeticiones que vamos a hacer, hay que considerar también la parte de la dirección, por ejemplo, cuando estamos practicando un ejercicio como caballitos, no solamente hacerlo por la derecha, sino también hacerlo por la izquierda, ¿verdad? El grado de dificultad, eso es muy importante cuando trabajamos grados de dificultad en los ejercicios. El grado de dificultad, digamos, alto, conlleva también una carga psicológica alta. Recuerden que nosotros no podemos estar bombardeando tanto en la parte de la carga psicológica al jugador, porque cuando necesitemos ver alguna parte principal del entrenamiento, donde vamos a ver un sistema y necesitamos que el jugador esté todavía alerta, si lo estoy bombardeando mucho con ejercicios de gran dificultad, el jugador se va a cansar mentalmente y cuando usted necesite ver, por ejemplo, un sistema, entonces ese jugador va a estar cansado y su nivel de atención no va a ser el óptimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dosificar esas cosas. A veces los entrenadores no le tomamos, digamos, como mucha importancia a eso, pero si yo, por ejemplo, al principio del entrenamiento elevo una gran carga de trabajo físico, después hago una gran carga de trabajo psicológico con ejercicios complejos y después voy a cerrar con un sistema nuevo que quiero que aprendan, difícilmente el jugador ya va a estar físicamente y mentalmente cansado para poder asimilar bien el ejercicio o el sistema que vamos a hacer. Entonces, pues obviamente no van a entenderlo bien. Obviamente debemos tratar de que el ejercicio sea divertido, ¿verdad? Debo ser flexible en el ejercicio, en el sentido de que puedo hacer variantes, dependiendo de qué sé yo, si el ejercicio yo lo traía para 12 jugadores y llegaron 10, bueno, empezar a ver qué variante puedo hacer para poder que el ejercicio se pueda hacer con éxito, hacer una adaptación, ¿verdad? Y obviamente enfocarme en cuál grado del entrenamiento estoy, ¿verdad? Qué tipo de microciclo estoy trabajando, ¿verdad? Si es uno de un microciclo corriente, de pretemporada, o si es de choque, ya estoy en temporada, ¿verdad? O si me estoy aproximando a jugar, ¿verdad? O si forma parte del sistema de juego, etcétera. Eh, pues ver qué tipo de ajuste o énfasis en los ejercicios dentro de un sistema tengo que hacer, qué tipo de rotación necesito trabajar con los jugadores, determinar los énfasis durante la ejecución, siempre estar insistiéndole a los jugadores en ese sentido. O sea, el buen entrenador es el que siempre está ahí encima, diciéndole a los jugadores, mire, haga esto, te puedes hacer esto mejor, vea que le está dando espacio para hacer esto, meta el codo en el tiro, extienda el brazo, a que los jugadores sientan que usted está ahí ayudándoles y corrigiéndolos. Ahora, dentro de los procedimientos metodológicos, pues aquí tenemos pues un orden, ¿verdad? Primero hago la explicación del ejercicio, después demuestro el ejercicio, se hace la ejecución del ejercicio, después se hace la corrección individual y colectiva, se hace la realimentación o retroalimentación y después se hace la repetición, ¿ok? Entonces, estos pasos son como el ABC en la enseñanza de la metodología de la enseñanza de un ejercicio. Primero lo explico, después lo demuestro, después lo ejecuto, después corrijo, hago realimentación con la ayuda de los jugadores y después repiten y repiten y repiten y repiten, ¿no? Igual en la parte del fundamento debemos ir de lo simple a lo complejo.
Ahí tenemos que ordenar la dificultad. Por ejemplo, el video que vimos del sistema de cuernos de Holmes, ¿verdad? Para enseñarlo, bueno, vamos a enseñar qué es lo que va a pasar en la esquina, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar en la esquina? Bueno, que un jugador, especialmente el poste, va a ir a hacer una pantalla para buscar una pantalla y un pick and roll en la esquina. Eh, lo hacemos estacionario primero, el movimiento o el ejercicio. Después hacemos un movimiento que tenga control. Después hacemos un movimiento continuo. Después hacemos una ejecución como posición pasiva y después una ejecución como posición del 50% y después ejecución completa. Así, esto es toda una progresión. Muchas veces, ¿qué es lo más fácil que hacemos los entrenadores? Vean, tienen que hacer esto y agarro la bola, haga esto y ya, tome la bola, hágalo, ¿verdad? Entonces el jugador, bueno, si es un jugador muy avispado y que aprende mucho desde lo visual, pues probablemente le agarró a usted el 80% de lo que usted le dijo, ¿verdad? Tampoco es que el 100, le agarró tal vez el 80% de lo que usted hizo. Pero si no es un jugador que esté así como muy sobrado en el asunto, pues entonces le va a haber agarrado el 50% o el 40% o menos, o no le entendió nada, ¿verdad? Ahí está tratando de a ver cómo hace. Pero obviamente los jugadores difícilmente le van a decir, profe, es que yo no entendí nada de lo que usted me dijo, no sé cómo hacer eso, ¿verdad? Ellos van a tratar de hacerlo, ¿verdad? Recordemos que los adolescentes están en una época difícil donde ellos están tratando de posicionar socialmente. Entonces, muchos no se van a dar a menos y no le van a preguntar. Entonces hay que estar detectando mucho esas cosas, ¿verdad? Bien. Ahora, dentro de la... dice que Iván Badilla levantó la mano. Iván, ¿tenés alguna pregunta? Sí, señor. Sí. A ver, yo estoy llevando también cursos de licencias de fútbol. Sí. Y esto se repite prácticamente en todos los deportes que se practican, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí. De que simple y sencillamente usted se topa jugadores que son más visuales, otros que son más auditivos, otros que son más de repeticiones y demás. Sí. Pero aquí es muy difícil. Yo me imagino que un entrenador en baloncesto se dedica todo el entrenamiento a agarrar uno por uno y enseñarles uno por uno a hacerlo de la manera que ellos están más adecuados físicamente a hacerlos o a comprender los ejercicios, o si no, dice que atrás. Porque en el Sí. fútbol usted lo ve, el entrenador da un lineamiento a seguir para un ejercicio, el que lo agarró bien y el que no, chao. Sí. Ahí, bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, es un mal entrenador de fútbol, ¿verdad? Usted lo ve en todos los equipos de fútbol. Y probablemente los entrenadores de fútbol en Costa Rica son muy malos, ¿verdad? Y por eso tenemos un fútbol tan malo, ¿verdad? Si nosotros analizamos, por ejemplo, si un entrenador es consciente de que existen muchísimas, la parte de la teoría de las inteligencias múltiples y la teoría también de los aprendizajes múltiples, el entrenador o el docente o el profesor tiene que tener el talento para detectar cuál es la manera en la que mi jugador aprende de la mejor forma y tratar de hacer ejercicios y formaciones, por eso hablamos de formaciones, en donde los jugadores puedan mejorar sus habilidades. Por ejemplo, el trabajo en circuito es muy útil, no solamente en baloncesto, sino también en fútbol y en cualquier deporte colectivo. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, imagínese que usted tenga ese entrenador que usted me está poniendo el ejemplo, explica el ejercicio y el que lo hizo bien y el que lo agarró bien y el que no, no. Bueno, ¿qué pasa si ese entrenador agarra 3 habilidades y hace 6 estaciones, 8 estaciones en donde los niños estén trabajando, 3 o 4 niños en cada estación y estén trabajando una habilidad específica? Y entonces va estación por estación, cerciorándose que los niños puedan aprender la habilidad y va después a otra estación y ve otra habilidad y se cerciora que puedan aprender otra habilidad o que sea una progresión de enseñanza, que esas 6 estaciones sean una progresión de enseñanza
de la misma habilidad. Ok, entonces obviamente yo tengo que invertir un tiempo en eso, ¿verdad? Entonces tengo que invertir ese tiempo, por ejemplo, hacer un circuito de entrenamiento donde voy a hacer esa habilidad. Eso es Y la traba. exacto, lo que pasa es El tiempo que, es la traba. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nada gana usted. Vea, hay un dicho de que dicen los abuelos que dice, el árbitro, el árbol que crece torcido, su Jamás rama su no endereza. tronco, jamás su tronco endereza. Exactamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué gano yo como entrenador si le medio explico a un chico, ¿verdad? A hacer un ejercicio y el chico no aprende bien la habilidad, o sea, va a venir torcido por el resto del tiempo. Entonces, pues por eso es que es tan importante que la gente que trabaja con niños conozca muy bien cuál es la forma correcta de trabajar con los niños, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí es donde se va una gran diferencia, por ejemplo, entre los entrenadores que son excepcionales, excelentes, muy buenos, malos y muy malos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos un abanico de entrenadores que desgraciadamente digo yo que son muy malos, ¿verdad? En el sentido de que se centran en que les llegue el jugador habilidoso y entonces a los otros pobrecillos que no tal vez por la edad que están en el desarrollo, no son muy habilidosos, entonces simplemente los van haciendo a un lado y los van ahí segregando y van agarrando solo los jugadores que son buenos y si pueden, se empiezan a traer jugadores de otros equipos porque son los jugadores buenos, porque no tienen la capacidad de tomar esos jugadores y hacerlos buenos y explotar, digamos, las habilidades que tienen. Entonces, un buen entrenador es el que saca el máximo provecho de sus jugadores, el que les puede enseñar a lo máximo. Obviamente tenemos muchos extremos, ¿verdad? Yo he entrenado jugadores que aunque uno los entrene 100 años, no tienen las habilidades, no tienen las características para ser jugadores de alto rendimiento en baloncesto. Ni siquiera jugadores que pueden ser sobresalientes en baloncesto. Les encanta el baloncesto, nunca faltan a entrenar, les gusta mucho, pero no tienen las habilidades psicomotoras y de coordinación que se requieren para poder jugar baloncesto. Pero es que eso es normal en el deporte. Ahora, yo como entrenador debo procurar darle un bagaje de habilidades y cerciorarme de que estoy haciendo el mejor trabajo con él, no simplemente decirle, vea, haga esto, y si no lo puede hacer, de ahí usted es muy malo, de ahí salado. ¿Verdad? Explotar todas las opciones que tenga a su alcance Exacto. para lograr incluirlo dentro de, y ya Exacto. si es inevitable, ¿verdad? Ya está Exacto. ahí. Exacto, o sea, eso es exactamente, ¿verdad? Uno tiene que dar la lucha y darle cariño a ese jugador porque él está ahí, ¿verdad? Y uno no sabe, vea, en el caso de los niños es muy curioso porque un niño, por ejemplo, puede que sea muy bajito de habilidades y a medida que él empieza a desarrollar, puede ir desarrollando y desarrollando y desarrollando esas habilidades hasta que explotan. Y de un momento a otro usted ve y usted dice, mira, pues ese carajillo es aquel que era tan malo, ¿sí? Pues pucha, pero si antes era malísimo, bueno, es que ahora lo tiene fulano, ahora lo entrena fulano y ese fulano le ha trabajado esto y aquello. Recordemos las fases sensibles. Puede que haya un niño que en el momento en que le llegó a ese entrenador, ese niño no pudo desarrollar sus habilidades porque no estaba preparado para, o tal vez porque el entrenador, como no conoce la parte de la enseñanza en las fases sensibles, le estaba enseñando algo que él no estaba preparado para aprender. Hasta el mismo entrenador puede ser parte del no aprendizaje correcto No, del chico. el entrenador es el culpable de eso, no el chico, ¿verdad? No, Recordemos que el chico, por eso, sí, hasta el mismo entrenador es el culpable del no aprendizaje correcto del exacto, niño, porque si usted le cambia a otro, vea que se ve en todos los equipos de fútbol. ¿Cómo puede ser posible que de una semana a otra, en un equipo de primera división, le cambiaron el entrenador y ya el siguiente partido juegan perfecto, ganan, golean y hacen de todo, pero con el anterior entrenador, ¿no? ¿Qué pasa? sí, ahí obviamente sí el entrenador pienso que tiene mucha responsabilidad. Muchísimo. Ujú. Bien, Gracias. ok. Eh, bueno, dentro de la naturaleza del aprendizaje tenemos tres conceptos, ¿verdad? Tenemos el concepto del aprendizaje propiamente dicho,
que aquí es donde el estudiante o el jugador ejecuta el movimiento con relativa facilidad, va a promover la capacidad para ejecutar, o sea, todo lo que es la descripción, la demostración, la ejecución, la corrección, la realimentación y todo lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Después tenemos la fijación o integración, que aquí es donde está la clave de ser un buen o un mal entrenador, ¿verdad? Esta primera fase del aprendizaje propiamente dicho es la fase que usted dijo, de que el entrenador llega, dice, esto hay que hacerlo así y hágalo, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo lo puedo enfocar, ¿verdad? Primero lo escribo, después lo demuestro, después lo ejecuto, lo corrijo, lo realimento y lo repito, ¿verdad? Después viene la otra parte, que es la parte de la fijación o la integración. Aquí es donde se asegura y se va a mejorar, digamos, la ejecución, la confianza del jugador, ¿verdad? Para poder realizar ese movimiento en condiciones variadas. Ahí es donde vamos a automatizar a los jugadores con las progresiones para que los jugadores vayan desarrollándose cada vez más. Y por último viene la fase del perfeccionamiento, que aquí es donde se aumenta la habilidad de la ejecución del movimiento, ya hasta donde un punto donde se puede, entre comillas, llamar perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que procurar como entrenador? Bueno, que el chico pase por las tres fases, ¿verdad? El entrenador de fútbol del ejemplo que usted me dio, de ahí se queda en el aprendizaje propiamente dicho. No se cerciora, por ejemplo, de llegar a la segunda fase, que es la fijación o integración, y muchísimo menos se encarga de que haya un perfeccionamiento. Entonces, eso es parte de lo que nosotros como profesionales sabemos que tenemos que ver. Ok, yo les enseño a los chicos esto, ¿verdad? Eso es el aprendizaje. Les estoy enseñando esto. Muy bien. Ok, ¿cuál es la siguiente etapa donde tengo que ir? Bueno, tengo que fijar ese aprendizaje, tengo que integrarlo dentro de su práctica diaria, ¿verdad? Por ejemplo, hago una progresión para enseñar caballito. Entonces les enseño el caballito, les pongo ahí conos que hay que poner, por ejemplo, yo voy a hacer caballito con izquierda o izquierda, derecha, subo, o hago filas o líneas y ahí empiezo a trabajar caballito, hay que subir la rodilla, hay que elevar el brazo, que esto y que el otro, hago el ejercicio, bueno, ya después trato de fijar el ejercicio integrándolo dentro de las prácticas como algo normal. Ok, vamos a hacer una ronda de caballitos. Los de la izquierda hacen caballito, los de la derecha recogen el balón. ¿Ok? Y ya después empezamos ya con el perfeccionamiento, en donde ya se le dice al jugador, ok, el que falle un caballito tiene que hacer 10 abdominales, ¿verdad? Porque ya ustedes son expertos haciendo caballito, entonces tienen que hacerlo. Ya les metemos un poquito de carga psicológica, ya les metemos un poquito de presión para que el jugador también sienta, ¿verdad? Que hay una presión, que eso los va a preparar también para la competencia, ¿verdad? Pero vean que todo es una progresión y todo es pasar por ciertas fases para poder llevar al jugador desde no saber hacer el caballito hasta hacer ya el caballito con cierta presión. Ahora, un chico que no aprendió bien el caballito, pues difícilmente va a llegar a poder al perfeccionamiento, ¿verdad? Ok, ahora, el aprendizaje como tal se desarrolla en 7 etapas. Primero, la comprensión del juego, ¿verdad? Ya esto estamos hablando ya del básquet como tal. Primero es que el jugador tenga esa comprensión del juego, tanto en la parte individual como en la parte colectiva. Después, el aprendizaje de los elementos fundamentales, el dribbling, el pase, el tiro, ¿verdad? Juego de iniciación. Después la técnica individual, que es lo primero que debemos enseñar. Después la técnica en conjunto, o sea, la parte táctica. Después la parte de la práctica del juego propiamente dicho, ¿verdad? El juego libre es lo primero que enseñamos, ¿verdad? El pase y corte, eso lo enseñamos en mini, ¿verdad? Después ya pasamos al juego controlado, que es el juego ya con ciertas reglas, donde empezamos a ver sistemas semirrígidos o sistemas rígidos, ¿verdad? Donde ya tenemos reglas que los chicos deben cumplir. Y ya después pasamos a juegos de evaluación. O sea, cuántas canastas hicimos, cuántas ofensivas pudimos terminar, cuál fue el porcentaje del sistema que se realizó, etcétera. Y por último, la experiencia de competición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted llega a un proceso nuevo de enseñanza y lo ideal es que usted pueda pasar estas 7 etapas antes de competir, pasar por estas 7 fases antes de competir. Hay entrenadores a los que les encanta jugar. Entonces, llegan
a un entrenamiento y ya el segundo entrenamiento hacen un partido, ¿verdad? Y entonces, de ahí puedo tener muchos problemas porque los jugadores no saben nada, puede que no sepan cómo defender, cómo atacar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de tratar de hacer esa progresividad para que los jugadores también recuerden que la importancia de la sensación de que los jugadores tengan el control, que puedan aprender a controlar cosas, eso los ayuda mucho en la parte psicológica. Ok, después vamos a pasar a los elementos que llamamos pretácticos. Estos elementos ya tomando como base que ya hemos visto los elementos individuales, ya que practicados, por ejemplo, en el baloncesto, por ejemplo, el mini baloncesto, ya pueden hacer situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2, 3 contra 3, ¿verdad? Entonces ya empezamos con la parte que llamamos pretáctica, en donde ya empezamos, por ejemplo, a ver tipos de cortes, el corte en V, el corte en L, el corte en S, la puerta atrás, el curvo, las cortinas o pantallas, ¿verdad? La directa, la indirecta, ¿verdad? La simple, doble, triple, al balón, sin balón, el lado fuerte, el lado débil, situaciones de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Situaciones en desventaja numérica, por ejemplo, cómo deben defender cuando van 2 contra 1, 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimientos los jugadores deben hacer cuando tienen el balón o cuando no tienen el balón? Vean que esto es una cuestión que es sumamente básica y los jugadores no lo saben. Por ejemplo, en los partidos usted ve que hay un rompimiento en juegos nacionales y van jugadores con ventaja atacando 2 contra 1 y van, como decimos, a la de Dios. El que lleva la bola no sabe qué es lo que tiene que hacer y el que no lleva la bola tampoco sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo único que saben es que van 2 contra 1 y deberían hacer la canasta. O sea, deberían ser capaces de hacer la canasta. Pero si usted le enseña los principios fundamentales a ese jugador, ¿verdad? Él va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo una situación de 2 contra 1, pues tengo que acercar al jugador, me tengo que hacer hacia un lado para obligar al jugador que está en defensa a poder marcarme y dejarle espacio al otro jugador para poder pasarle la bola y que ese sea el que lleva la bola. O sea que en un rompimiento 2 contra 1, el que termina haciendo la canasta es el que no lleva la bola, no el que lleva la bola. Pero eso muchas veces los jugadores no lo saben y entonces lo hacen a la de Dios y resulta que tomaron una mala decisión y por eso vemos que hay rompimientos incluso hasta de 3 contra 1, que si el que está defendiendo sabe defender bien, pues no le hacen la canasta. Ahora, eso es en los criterios ofensivos. Ahora, en los criterios defensivos, pues entonces empezamos a ver qué es el lado fuerte, qué es el lado débil o qué es el lado del balón y qué es el lado donde no está el balón, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer cuando estoy marcando el jugador que trae el balón o qué debo hacer cuando marco el jugador que no tiene balón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me hacen una pantalla? Si debo pasarla por encima, ¿verdad? Eh, si hago cambios, si paso por detrás, etcétera. O sea, todo ese tipo de conceptos son los conceptos que yo debería trabajar y que los jugadores deberían conocer. Obviamente van a depender de cuál es mi filosofía dentro de la parte, digamos, táctica, ¿verdad? ¿Qué me gusta defender? Por ejemplo, ¿cómo me gusta defender las pantallas para evitar un pick and roll? Por ejemplo, si vamos a hacer defensa push, si vamos a hacer show, si vamos a pasar por delante, si vamos a pasar por detrás, ¿verdad? Etcétera. Y, por ejemplo, ¿cómo vamos a marcar la bola? Si vamos a marcar la línea de pases, si vamos a hacer presión sobre la bola, ¿verdad? Enseñarles qué es la triangulación, que es un principio básico, ¿verdad? Que triangular es ver a mi hombre y a la bola al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando no estoy marcando el hombre que trae el balón, ¿verdad? ¿Qué es una ayuda? ¿Qué es una recuperación? ¿Qué es tándem? Por ejemplo, cuando hablamos del rompimiento del 2 contra 1, ¿verdad? Que es un tándem, si vamos 3 contra 2, qué es rotación, qué es contención, etcétera. Todos esos conceptos deberíamos dominarlos y deberíamos enseñárselo a los jugadores para que los jugadores los conozcan. O sea, un jugador debería aprender todo eso. No es tan fácil, ¿verdad? O sea, ya cuando uno lo ve de esta forma, uno dice, pucha, qué montón de cosas tengo que enseñarle a un jugador. Es un trabajo que si usted lo quiere hacer de manera muy seria, pues tiene que ocupar su tiempo haciendo muchas cosas. Pero ¿qué es lo que le gusta a la mayoría de los entrenadores? Sistemita. Venga, vamos a hacer tal sistemita. Este sistema lo hacen los Bulls y es buenísimo para que ustedes vean ataque en triángulo de Tex Winter, ¿verdad?
o el ataque en triángulo que hizo igual Phil Jackson, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a sus jugadores, bueno, si usted tiene a Rodman, a Pippen y a Jordan en el equipo, pues haga el ataque en triángulo, ¿verdad? Pero si no, abóquese a enseñarles los principios básicos. No podemos empezar a enseñarles un sistema, el ataque Princeton o el Holmes o un motion offense o etcétera, si los jugadores ni siquiera saben picar el balón. Entonces hay jugadores que se saben muy bien el sistema, pero no saben driblar, ni saben tirar, ni saben hacer otras cosas. Y entonces ahí es donde empezamos con los grandes problemas. Ahora, dentro de las acciones colectivas tenemos los elementos tácticos ofensivos y los elementos tácticos defensivos. Esto que les estoy poniendo aquí es una guía para que ustedes la tengan ahí, para que es como un checklist, ¿verdad? Ustedes se sientan y dicen, bueno, vea, esto es lo que se supone que mis jugadores deberían de saber. Y ustedes van marcando a ver qué es lo que ya les han enseñado y qué es lo que no les han enseñado. O para hacer el trabajo final de producción, cuando ustedes están planeando la temporada, bueno, ¿cuáles son las acciones colectivas que le voy a enseñar a estos chicos? ¿Verdad? Por ejemplo, la transición ofensiva, ¿qué les voy a enseñar? ¿Verdad? Si les voy a enseñar un rompimiento primario, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Que aprendan a hacer lectura de juego. Por ejemplo, los sistemas de juego que voy a hacer contra hombre a hombre, qué voy a hacer contra zona, qué voy a hacer contra defensa múltiple, cuál va a ser mi ataque rápido. Por ejemplo, en la parte situacional, tengo un saque de lado, tengo un saque de fondo, ¿cómo los voy a hacer? Tengo que tener un saque de lado para defensa personal, otro para defensa en zona, un saque de fondo para defensa en zona, etcétera. Transición defensiva, ¿cómo me voy a parar? Voy a hacer que los jugadores traten de cortar el rompimiento para que el equipo rival no pueda correr. ¿Qué sistema de juego defensivo voy a utilizar? Voy a marcar hombre a hombre, voy a marcar con ayuda, voy a impedir que haya switch, no me gusta el cambio, o si voy a permitir el cambio. Todo ese tipo de cosas usted lo tiene que programar. ¿Basado en qué? Cuando yo les pregunto estas cosas, ¿en qué se deberían basar ustedes para hacer esto? Es una pregunta. Nos basamos en las habilidades personales de los jugadores. Exactamente. Para verificar qué es lo que tenemos que hacer para que mejoren esas áreas. Exactamente, exactamente. O sea, lo más importante es usted enfocarse en las habilidades y cómo usted puede manejar esos recursos que usted tiene, ¿verdad? Eso es lo fundamental. O sea, usted no puede simplemente que como usó con un equipo donde el sistema de cuernos le salía muy bien, pero si este otro equipo que está entrenando, las habilidades de sus jugadores no están acordes a ese sistema, usted debería buscar otro sistema. O sea, siempre debo centrar todo, mi defensa, mi ataque, mi jugada de fondo, mi jugada, etcétera, etcétera, etcétera. Debo abocarla siempre a mis jugadores. ¿Cuáles son las características de mis jugadores y cómo voy a hacer con mis jugadores? Ok, bueno, esto es fundamental que ustedes y sus jugadores lo sepan, porque eso es lo que nosotros vamos a poner en la tabla. Ok, entonces, por ejemplo, la parte del desplazamiento sin balón es la flecha, el bloqueo de la pantalla, pues es la parte de la línea con un palito, ¿verdad? Tenemos el pase, que es una línea discontinua con una flechita. Tenemos la asistencia, que esa no es tan necesaria aprenderla, pero se puede aprender. El tiro, que son dos líneas con una flecha. El desplazamiento con el balón, que es una línea en curva ondulada con una flecha. Después tenemos los atacantes, 1, 2, 3, 4 y 5. El atacante con balón es el que está encerrado en un círculo. Y tenemos los defensores, que en general los defensores se van a reconocer con una X o con una X y el número que representa, o incluso en alguna bibliografía se hace con un triángulo. Ok, pero generalmente cuando usted está trabajando con los jugadores, usted pide un timeout y usted empieza muy naturalmente a escribir 1, 2, 3 y las X, y entonces los jugadores a veces se quedan así como diciendo, pues si usted no les explicó que las X son los que están haciendo defensas y los números son los que están atacando, a ellos se les hace un colocho, ¿verdad? Entonces eso ustedes tienen que enseñárselo a ellos.
Por ejemplo, los jugadores se pueden representar con círculo, con cuadrado y con triángulo. Yo, por lo menos, los jugadores atacantes los represento con números y los jugadores defensivos los represento con X. Entonces, los jugadores saben que cuando pongo una X es un jugador defendiendo. ¿Ok? Cuando estamos hablándole a los jugadores en un timeout de ofensiva, tiene que ser con la cancha de la forma en la que está ahí, con la cancha hacia arriba. Ok, porque cuando ustedes ponen la tabla, que ellos tengan la visualización de cómo tienen que moverse y de qué lado tienen que estar. Eso es importantísimo. Eso es un SAFIS garrafal. A veces el entrenador agarra la cancha, la pone como sea y les explica a los jugadores. Y recuerden que la parte, hay que facilitarle a los jugadores en la parte, digamos, del trabajo. Por ejemplo, el jugador, cuando mi entrenador me está enseñando la tabla con la ofensiva hacia arriba, es que estamos atacando. Eso es lo que estamos haciendo en ataque. Y cuando mi entrenador me enseña la cancha hacia abajo, eso es lo que estoy defendiendo. ¿Ok? En que esto es muy básico, pero se los hago saber porque también hay que enseñárselo a los jugadores y ustedes también tienen que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de las divisiones de la cancha, también tenemos que enseñarle a los jugadores qué es un cuarto de cancha, qué es media cancha, qué es 3/4 de cancha y qué es toda la cancha. Porque, por ejemplo, en una presión, usted puede hacer una presión en toda la cancha o en 3/4 de cancha. Y los jugadores lo tienen que tener muy, muy presente. ¿Verdad? Porque imagínense que usted le diga, bueno, vamos a hacer una presión en 3/4 de cancha y resulta que los jugadores no lo tienen claro. Entonces, unos se vienen aquí a toda la cancha y los otros se quedan por media cancha y dejan un espacio grandísimo y ya les rompieron la presión. Entonces, ellos tienen que saber muy bien y tienen que tener muy claro cuáles son esas partes de la cancha. Las posiciones de juego de los jugadores. El 1, que es el distribuidor, el base o el piloto, que es un término que se utiliza muy poco, pero también se le llama así. De 2 tenemos el alero tirador o el escolta, es el alero que también puede distribuir, es un buen tirador. Y después tenemos el alero fuerte o alero penetrador, ¿verdad? Que generalmente son los aleros que ponemos atrás en las defensas en zona. Por ejemplo, en una 2-3 que ponemos los 3 jugadores al fondo, pues 3 iría atrás. El poste bajo sería 4 y el poste alto o el pivot que sería el 5. Vemos que estas son las posiciones universales. Ahora, el distribuidor, esto digamos es una bibliografía que podríamos decir, bueno, no es que está obsoleta porque siempre se siguen denominando de esta forma los jugadores, pero obviamente en el baloncesto moderno hay nuevas características que se implican especialmente en los jugadores 4 y 5, ¿verdad? En el 1, 2 y el 3, pues más o menos son las mismas características que estamos hablando ahorita, pero en los 4 y 5 sí hay características nuevas. Por lo regular, el distribuidor, bueno, especialmente en Costa Rica, es un jugador que no es muy alto, ¿verdad? Generalmente driblea muy bien, tiene muy buena movilidad con el balón y es el armador, ¿verdad? Es el que arma las jugadas, es el que llama los sistemas, es el que es como el segundo entrenador dentro de la cancha o el entrenador dentro de la cancha. Se busca obviamente que sea muy rápido, ¿verdad? Que sea muy habilidoso a la hora de hacer dribbling. La idea es que sea un buen tirador, que tenga una muy buena visión del campo y que sea pues obviamente el mejor pasador porque es el que tiene que pues organizar muy bien el equipo en la parte de trabajar armando el equipo, ¿verdad? Después tenemos al 2, que es el alero tirador, que es un alero que se especializa más en eso, ¿verdad? Es el que podemos poner incluso lo que llamamos el péndulo. Es un jugador que tira muy bien y pues obviamente se especializa en eso. No quiere decir que no pueda penetrar, pero su especialidad es el tiro, ¿verdad? Siempre va a acompañar al armador desde el perímetro para tomar tiros exteriores y obviamente debería ser el mejor tirador, ¿verdad? Y también debería ser un buen pasador, especialmente cuando se atacan zonas impares como 1-3-1 o 3-2, pues tiene que haber alguien que acompañe a ese distribuidor, ayudarle, ¿verdad? Para poder pues
también pasar la bola y ayudarle al mar. Después tenemos un alero fuerte, que es el alero que penetra, ¿verdad? Que es un alero penetrador, que es un alero al que no le da miedo llevar la bola al aro y meterse en la pintura, ¿verdad? Y darse un poquito ahí con los postes. Es un jugador, digamos que es nuestro alero más atlético. Debe tener un buen salto. También, obviamente, la idea es que sea buen tirador y buen penetrador y que tenga la capacidad para jugar cerca del aro, que no le dé miedo entrar. Después tenemos el poste bajo, que es el 4, ¿verdad? Que es un jugador que tiene una pues, buena estatura, pero no es el jugador más alto del equipo. Debe ser atlético y debe tener mucha movilidad porque el 4, la idea es que salga bastante y tire también de perímetro, ¿verdad? Un buen tirador de 2 puntos. Ahora también se busca que sea un buen tirador de 3 puntos, igual que tenga un buen salto, capacidad de jugar en la pintura y obviamente que sea un buen rebotador. Y por último tenemos al 5 o al centro, que lo que pues generalmente es el jugador más robusto, más fuerte, el más alto del equipo, ¿verdad? La idea es que en defensa pues nos ayude a cuidar el centro y que pueda agarrar buenos rebotes y pues obviamente que juegue también, pueda jugar tanto en la parte exterior, en baloncesto moderno también se busca que juegue en el exterior, pero si es un jugador que es digamos, tiene mucha fortaleza física, podemos ponerlo también cerca del aro y alimentarlo ahí para que pueda jugar y saque provecho del tamaño, ¿verdad? Debe ser un buen bloqueador y rebotador, buen lanzador de perímetro, tiene que, digamos, ser un experto pivoteando, ¿verdad? Porque va a tener que jugar muchas veces de espaldas al aro y la idea es que tenga también muy buena movilidad. En general, es un jugador que es, a pesar de ser grande, debería ser capaz de poder utilizar bien el cuerpo. Y si no sabe, pues obviamente es tarea de nosotros enseñarle a que pueda utilizar bien el cuerpo. Perdón. Entonces, cuando hablamos de categorizar a los jugadores, tenemos que los jugadores exteriores son 1, 2 y 3 y los jugadores interiores generalmente son 4 y 5. Yo diría que en Costa Rica nosotros deberíamos habituar a los jugadores a que los jugadores exteriores deberían ser 1, 2, 3 y 4 y el jugador interior debería ser solo 5. Utilizar sistemas abiertos, de 4 afuera, 1 adentro o incluso 5 afuera. ¿Por qué? Bueno, porque el biotipo del jugador costarricense no es un biotipo de jugador muy alto, con mucha fortaleza física. Y si nos acostumbramos mucho a jugar con 3 jugadores exteriores y 2 interiores, nos vamos a pagar pues ese precio cuando salimos del país a jugar, por ejemplo, con selecciones nacionales y nos topamos jugadores que tienen mucha más fortaleza, ¿verdad? Ahora, yo le traigo una serie de ejercicios que llamamos ejercicios compuestos, en donde se ve, digamos, algún tipo, por ejemplo, aquí hay una pantalla para liberar, para salir, y después de la pantalla, el jugador que hace la pantalla se vuelve, pide el balón para poder también atacar el aro. Vean que estos jugadores, bueno, hay jugadores muy pequeños que están apenas aprendiendo, pero la idea es que aprendan a moverse, que aprendan a utilizar el pivot, que aprendan a hacer una pantalla, que pasen hombro con hombro y que después pidan la bola también y puedan ser capaces de jugar adentro. Entonces los enseñamos a que hagan la pantalla, es igual repetición y que trabajen, digamos, 2 conceptos diferentes. El concepto de la pantalla, salir de la pantalla, el tiro exterior, técnica de tiro, el pivot, ¿verdad? Igual ahí tiene que estar uno siempre, ¿verdad? Mire, hay que tratar de hacer esto, hay que tratar de hacer aquello, muévase de esta forma, muévase de la otra. Y estar insistiéndole a los jugadores que lo hagan porque si ellos no lo han asimilado bien, pues hay que seguir insistiendo, insistiendo. Vean que es un ejercicio que es sencillo, pero que se ven varias cosas a la vez. Ok, aquí tenemos otro ejercicio también que consiste, bueno, un jugador hace un, un movimiento en V, entra y sale y posteriormente recibe el balón y penetra y el otro jugador pasa la bola y se mueve a buscar el balón para poder tirar.
Yo trato de que todos los ejercicios que hago en los equipos que entreno, pues sean ejercicios de tipo compuesto, donde los jugadores estén trabajando varias cosas a la vez. No centrarme simplemente en trabajar una cosa específica, sino trabajar varias cosas. Ok. Aquí hay otro ejercicio en donde los jugadores salen, hacen una pantalla, pick and roll, pasan el balón y se abren a tirar. Esto es porque con este equipo yo tenía un sistema basado en la pantalla y el pick and roll. Y entonces me gustaba mucho, pues obviamente practicar y que ellos tuvieran bien claro el concepto del pick and roll, cómo debían de moverse y cómo pasar. Este es otro ejercicio en donde el jugador que está a la izquierda de la pantalla va a salir a pedir la bola, pero vamos a fingir que hay una sobremarca. Yo siempre le digo a los jugadores, cuando usted lo estén sobremarcando, ataque el aro con un backdoor. Entonces, el primer jugador que está a la izquierda sale a pedir el balón, se vuelve y entra en el backdoor. El jugador que está en el centro pasa el balón y después corta en una rotación a salir a la esquina a que le pasen el balón. Entonces, ahí va en el backdoor, pasa la bola, corta la esquina, recibe y ese jugador no ha habido forma de que pueda cambiar su técnica de tiro. Ya llevo yo 3 meses en Belén insistiéndole a ese jugador que por favor no tire ese arrollado ahí que hace, pero ha sido una cosa imposible, ¿verdad? Ok, ahora aquí vamos a ver una progresión ya de enseñanza un poquito más, digamos, más táctica en la parte defensiva, que es un ejercicio que llamamos el shell drill, que son ejercicios en donde se trabaja una situación real de juego, que generalmente se trabaja en situaciones de 4 contra 4 o de 5 contra 5. Esta es una progresión de enseñanza a la defensa 2-3, donde primero se trabaja 4 contra 4 y después la van a ver cómo se trabaja el 5 contra 5. El video está en inglés, pero es sencillo realmente, no hay, digamos, mucha ciencia, simplemente él va a explicar cómo los jugadores deben acomodarse dependiendo de dónde está la bola. Como es una progresión de enseñanza y el ejercicio del shell, lo que hace es que se trabaja con los jugadores perimetrales moviendo el balón. Y los jugadores que están haciendo defensa simplemente se mueven de la forma que debería ser correcta. Después, cuando ya los jugadores aprenden el movimiento, entonces ya empiezan a penetrar desde diferentes zonas. Primero desde zonas específicas. Entonces se le va a decir al jugador que está en la parte de la esquina, ok, penetre y cómo el otro jugador debe llegar a hacer la ayuda. Entonces vamos a ver el video. Now we're going to kind of move the ball a little bit quicker, get them adjusting to as the ball moves and put them into good position and kind of take them through a little bit quicker. So here's what we're going to do, guys. Now, as the ball moves, remember, if the ball's here and you're in that position, you're what? Deny, deny, deny. If you got the ball, it's what? Ball, ball, ball. If you're in help side position, what is it? Help, help, help. So we're talking, communicating. Everybody's got to talk. You pass the ball when I tell you to pass it. So the ball goes here to Hudson, close, and you hold it until I sit there and say, I'm going to tell you to pass it. You're going to pass it. The sequence going down the corner, right? We jump the ball. You're holding it. You make sure you're in position. Say, beat him, beat him. You're going to beat him, beat him. Turn the sprint, cut him off. Now I'm going to say, pass it back out, pass it back out. You're going to close out. You're going to be in position. You're going to hold it. I'm going to say, skip, skip, skip. You're skipping and getting off, getting in a stance, in position. Hold it. Pass it, jump the ball. Beat him, beat him, beat him. You sprint, in position, kick it back out is what we'll do. Ball go back here. I say interchange with interchange, all we're doing right now, okay? But you guys got to talk. You better communicate. You better talk, communicate. And I don't care if they so much say the wrong thing. He might be in denial. He might actually say ball, ball, ball. At least he's talking, saying something. Get him communicating, all right? No mute people on the floor. All right, get down, get down, get down, get down, get down. Pass, pass, pass. Jump ball, get down. Beat him, beat him, beat him. Stop. So what I'd tell is this, I'd stop him, because here's Dakota. He's right here. He's guarding, right? He beats him. What did he do? He turned like this, sprinting, and now he's coming here. No, all he's got to do, again, and there's a drill we'll work on, he just turns, he opens right back up. That's all he does. So get right here. So I'll take a player.
Be in a stance, right? He beats you, turn sprint, open up, open back up, boom, be in a stance, right? I'll work on the players, make sure they're doing the right things, okay? All right, so we'll start them there again. Get out of stance, get down, talk. Beat him, turn sprint, open, ball's kick, close, skip, get off. Get down, throw the ball, move it, jump the ball. Beat him, have a help. Ball's kicked, close hands. Ball here, jump the ball. All right, interchange, talk, communicate, close, sit down. Ball in the corner, jump the ball, sit down, stance. Beat him. Have a help. Ball's kicked, close hands. Skip, get off. Sit down. Throw corner, jump the ball. Beat him. Ball's kicked back out. Right here. Ok, bueno, vean cómo se hace una progresión primero desde lo más sencillo y ya después empieza a complicar, se les empieza a enseñar a los jugadores, bueno, qué hace si se penetra desde cierta posición. El siguiente ejercicio que vamos a ver, pues es el mismo ejercicio de shell drill, pero ya lo hacen 5 contra 5. Entonces ya se empieza a ver cuál es el trabajo que tiene que hacer el del centro, cómo se va a cubrir, ¿verdad? ¿Qué pasa si se penetra por la esquina, por la línea de lateral, de la línea de fondo? ¿O qué pasa si se penetra al ángulo de 45? ¿Y cuál es la misión que debería cumplir, por ejemplo, el alero, digamos, cada posición específica? Por ejemplo, cuando hay un poste alto, ¿qué hace el alero contrario a donde está la bola? En la parte, digamos, superior de la defensa 2-3, o qué debería hacer, cómo debería moverse para cubrir los aleros en la segunda línea. So, first thing is we're going to call out the ball. We're going to let everybody on the team know who's got the ball, all right? So, why don't we, you can stay there as a post-up player, okay? Now, we need to understand 1 pass away to 2 passes away, okay? So, you're 1 pass away. You're 1 pass away, right? Okay, so you guys want to be a little bit closer, almost what we would say up the line a little bit, where you're in between the ball and your man, and you can see both, and you can provide help, all right? On the ball, you're going to declare the ball. So you're going to say ball, okay? You guys should be talking about help. I got you help, okay? Now, where do you think where do we not want the ball to go? If it was going to be driven somewhere, where do we not want it to go? Right, okay? So anytime the ball is on this side of the floor, we don't want to open up. We want to get our left foot up, and we want to angle him towards the baseline. Now, we don't want to get so far up that we give him a straight line drive to the basket, okay? But we want to encourage him to keep the ball on this side of the floor. Okay, you're here giving some help. Now, anytime we've got a post player that is away from the ball, you're going to be here ready to help. You're going to be here with one arm in front playing both. You're 2 passes away, so you can really get off and help, okay? Now, we're going to work on passing the ball around the perimeter. So when the ball goes to the corner, all right, hands up, good. Where do we not want the ball to come, right? To the middle of the floor? We want it to go baseline. You're in your help. All right, how many passes away are you? 1 pass. How many passes away are you? 2. How many passes away are you? 1, right? 2. So we really want to get off and provide help. So we're going to move the ball around the perimeter. All right, and every time the ball gets past to somebody, if it's your man, I want you to say, ball, I got the ball, okay? Guys that are in help, I want you to yell help. Let's start it in that corner. Let's pass it here. Who's got the ball? Pass it. Drive. Help. Good. Just kick it back out. Got ball. Nice job. All right, now bring the ball back out. Here we go. Good. Way to talk. Good. Drive the ball to the baseline. Drive it. Trap it. Everybody get back to their man. Good. Bien, bueno, esos son 2 ejemplos que esa es una progresión en la enseñanza o la defensa en zona 2-3, que obviamente pues debemos desgranarla
desde, por ejemplo, qué deben hacer, cuál es la función de los jugadores que están arriba, cuál es la función de los jugadores que están abajo, a los lados, cuál es la función del jugador que está en el centro y cómo movernos dependiendo de dónde esté el balón, ¿verdad? Y bueno, qué pasa si se penetra por la línea de fondo, qué pasa si se penetra por arriba, cómo vamos a marcar el poste alto, etcétera. Pero esa es la forma, digamos, en la que deberíamos enseñarlo. No simplemente pararlos y decirles, bueno, vean, hay que pararse así y hay que hacer esto y aquello y lo otro y ya, vámonos, jueguen. No, hay que, pues, desgranar también esa situación defensiva, incluso desde situaciones de dos, digamos, puede ser 3 contra 2 en desventaja, después 3 contra 3 o 3 contra 4 en desventaja, después trabajarla en 5 contra 5 o 5 contra 4 o 6 contra 5, situaciones de desventaja en donde, por ejemplo, no tiren ni penetren, solamente mover la bola para que la zona aprenda dónde moverse y uno también como entrenador detectar quién no ha asimilado bien y quién no se está moviendo de la mejor forma para empezar a decirle, no, mira, tenés que moverte, tenés que hacer digamos, tienes que cubrir esta zona específica.